En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Conduce Jorge Andrés Pomar. Día martes y comienza un nuevo capítulo, por supuesto, en Chile Público, programa que hacemos... Redoble de tambores, Luis Fraile, para anunciar al nuevo auspiciador que empezó ayer lunes aquí en Chile Público, los amigos de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Bienvenido, Bagrow. Y también seguimos con los amigos de siempre de municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas y la nueva app de Radio Agricultura. Este programa que puedes ver y escuchar a través del canal 182 de Zapping TV, también en las frecuencias que posee Radio Agricultura. A ver, vamos a ir a la zona central. Santiago 92.1, San Felipe y Los Andes 102.3, San Fernando 99.9, voy a llegar hasta Talca 94.5. Y como buen día martes, original, única y nuestra, la ex vicepresidenta de Evópoli, hoy día también secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Oye, tanto título, tanto título. Bienvenida, Luz Poblete. Muchas gracias. Aquí estamos nuevamente este día martes aquí en Chile Público. Oye, y también está nuestro original conectado vía Zoom. No está Carlos Ominami, no está Osvaldo Andrade como las semanas pasadas. No, tenemos al titular, mismísimo. El señor Marco Antonio Enríquez Ominami, que ya nos contará desde dónde se conecta. Bienvenido. Hola familia, hola al público, hola Lucho, a la Super Luz y a ti, querido Jorge, encantado, a la orden. ¿Cómo está? Bien, lleno de viajes, un poquito agotado, pero bien, exceso de viaje. Con ganas de estar junto a mi pueblo y junto a ustedes, que son mi pasión. Ya, decíamos, entonces, la semana pasada a Osvaldo Andrade. A Papi. También, no. Andrade antes y sí. Papi antes. Sí, tuvimos a Osvaldo Andrade. No llegó, sí, a los niveles de sintonía que llegamos con Marco Antonio. ¿Viste? Eso es bueno. Algo dice. Algo dice. Mentiroso, Pomar es mentiroso. No te quieren lejos tu público. Miente. Sí, pero no me votan. Oye, y tenemos importantes y entretenidos temas para el día de hoy, y quiero partir por lo que sucedió el fin de semana en los consejos generales del PPD y la democracia cristiana. A mí me llama mucho la atención y propongo entonces esta reflexión, Marco Antonio, también Luz. Fueron los partidos que más bregaron por ir en listas separadas. Fueron los partidos que más pusieron al gobierno contra la pared para ir en listas separadas. Todos les dijeron que iba a ser un pésimo resultado. Efectivamente, no sacaron ni un solo consejero. A nivel de votación no estuvo mal, se acercaron al 10% entre todos, pero el diseño electoral fue terrible. De hecho, la semana pasada aquí Osvaldo nos decía, oye, el Partido Socialista tampoco que no fue tan bien, 5,5, 5,6, pero le metieron igual, creo que fueron 7 consejeros o más. Entonces ahí ya también hubo un problema. Pero lo que se resolvió finalmente en ambos consejos este fin de semana era que ambos iban a ir detrás de Apruebo Dignidad en una lista única para la siguiente elección. Y además como vociferando a grito pelado, como, tenemos que ir juntos, es que tenemos que ir juntos, porque parece que a lo mejor de Apruebo Dignidad le dicen que no, pero tenemos que ir juntos. Y aquí quiero recordar a Marco Antonio semanas atrás, cuando él nos decía, yo creo que el gobierno tiene dos posibilidades. O se aferra al 30% incólume, ¿no es cierto?, fanático, un poco para hacer la alegoría de los monos peludos que hacía Natalia Bergentili y otros, o finalmente se abre, meta la ADC al gobierno, cambia el rumbo, cambia el programa. Y a mí la impresión que me da entonces es que lo que saco como lectura de este fin de semana, la socialdemocracia va a ir detrás de Apruebo Dignidad y el gobierno se va a aferrar a ese 30%. Comienzo contigo, Lupo.
Bueno, eso ocurre cuando efectivamente los últimos procesos eleccionarios que hemos tenido, de naturaleza distinta, por cierto, no es lo mismo elegir un consejo constituyente, como no lo fue la convención anterior, que los comicios normales, populares, ¿verdad? Como son las municipales, las parlamentarias, las presidenciales. Yo creo que ahí efectivamente hay que dar una chance a los partidos y a las coaliciones de pensar en sus propias estrategias. Y como han sido tan distintos unos de otros y no podemos sacar mayores conclusiones o medir patrones electorales respecto de las últimas elecciones que hemos tenido, claro, pasa eso de que las decisiones van cambiando según la naturaleza de la elección. Y te lo digo por experiencia propia, porque efectivamente nosotros para la convencional anterior, del primer proceso constituyente, fuimos en pacto electoral Chile Vamos con el Partido Republicano. Que aquí Recordemos. aquí el contertulio se encarga de recordarlo programa a programa. Exactamente, lo refriega programa a programa y efectivamente no nos fue tan bien, nos fue mal para lo que nosotros además esperábamos porque hicimos un tremendo esfuerzo en nuestros consejos generales que tomaron la decisión de ir en nuestro pacto electoral sacando solo 37 que representaran nuestro sector en esa convención y ya sabemos lo que pasó. Esta vez la estrategia fue distinta, fue ir separado y también ya sabemos los resultados, siendo el Partido Republicano quien en ningún caso quiso ir ni se acercó por nada, ni para ir juntos en las parlamentarias, ni para ir juntos en esta elección, pese a que para el electorado de la derecha y centro derecha piensan que somos todos lo mismo y no tienen mucha distinción al momento de votar cuando votan por una lista u otra. Entonces, ¿sabes qué es llamativo? Que en el consejo anterior, porque, a ver, más allá de que Natalia Bergentili, obviamente la presidenta, y qué sé yo, pero fue el consejo del PPD, más de casi un 90% el que dijo, no, queremos listas separadas. Así es. Entonces claro, hay un sentir dentro del partido que diferenciador. Claro, y que miraba diferenciarse porque al gobierno no le está yendo bien, porque la imagen pública no era, por lo tanto, los candidatos desde la perspectiva del PPD, que tomó esa decisión, debe haber pasado por decir, no quiero identificarme con este gobierno, no quiero que mis candidatos lleven el peso del presidente Boric, porque así salen de repente, uno sabe que en las papeletas o pongo o no pongo el logo del partido, pongo o no pongo, o no me pongo al lado de un candidato presidencial o de un expresidente, como también pasó en los candidatos de Chile Seguro en este caso y ha pasado históricamente. Entonces es evidente el cambio de perspectiva a propósito a la luz de los resultados, pero también de lo que se viene para adelante en términos de que el gobierno tiene que, y también lo hemos conversado aquí en el panel, y obviamente Marco se puede explayar mucho más en eso, de que el gobierno tiene que tomar una decisión respecto de la relación y la relación con las distintas coaliciones y los partidos que representan esas coaliciones. Marco Antonio, ¿compartes finalmente esa raya para la suma? Socialismo democrático parece que va a ir detrás de Apruebo Dignidad y finalmente el gobierno va a terminar aferrándose a su 30%. Dos aclaraciones previas. La mujer que acaba de pasar es mi hija, por si acaso. Muy importante, Sí. aclararlo. Gracias, Marco. No, un detalle. Y lo segundo que agradable es escuchar políticos que hablan bien, por luz, digo, son todos, son la mayoría unos salvajes del lenguaje. Así que aprendo de alguien que habla bien y se expresa fantástico. Qué honor. No, sobre la estrategia creo que el gobierno está haciendo el camino correcto, que es ampliar su base. Creo que aún así, en otro país tiene un sistema hace 210 años, lo sabe mejor el historiador Pomar, súper presidencialista. Y los presidentes son muy importantes. Alguien dirá, obvio, no, mucho más que en otros países. En otros países, ustedes saben, el de poder se comparte con un vicepresidente, con un primer ministro. Hay muchas configuraciones. La chilena, yo siempre la he definido como una monarquía napoleónica y borbónica. Y por tanto, una parte del asunto es ampliar la base. Y otra que el presidente controle la agenda. Y creo que estamos con un serio problema de comprensión del problema. Creo que Boric está bloqueado, él está bloqueado como liderazgo, este es un país bloqueado. Estamos bloqueados en todas las materias, en materia económica bloqueado, en materia educacional bloqueado, bloqueados por culpa de todo, no culpo solamente a Evópoli o a Kast, también nosotros, creo que estamos todos bloqueados. Es un país que se bloqueó. Y eso se expresa en crecimiento económico mediocre. Y por tanto, la primera parte de lo que está haciendo Boric es razonable, ampliar la base. Y lo segundo es la agenda. La pregunta que yo aprendí, y aquí cierro, en filosofía hay una cosa que se llama la teleología. Telos en griego significa finalidad. La ciencia es la finalidad, no el objetivo. ¿Para qué? Es una obviedad, ¿eh? Pero digo, ¿para qué? Tú puedes ampliar la base, pero para algo. Y lo que falta es la segunda parte,
y yo creo que se ha demorado mucho el gobierno después de la derrota estrepitosa del gobierno en 2 elecciones en 7 meses, 4 de septiembre y ahora en octubre, en mayo. Dicho esto, la pregunta es ¿para qué? La teleología, telios, ¿para qué? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Tú amplías tu base luz y dices, mire, voy a hacer, te invento, 3 reformas mínimas, tributaria, educacional y la constitucional, que sería como, a mi juicio, las 3 cosas básicas. Tributaria para pagar las pensiones del 1 punto y tanto para la famosa PGU aumentada, la educacional, que es donde a mi juicio está el problema a largo plazo en Chile, y la constitucional, que es un nuevo sistema político. 3 cosas. Pero no lo escucho, no veo una base, y yo respeto mucho, porque muchos vienen a mi casa y con muchos me reúno, de los que se están hoy día acoplando al gobierno, me refiero a los partidos que nombraba Jorge, pero mi opinión siempre cuando me la piden es para algo. ¿Me explico? O sea, tú puedes hacer una cocina luz si es para algo bueno. Tú puedes conspirar para algo bueno. Tú puedes traicionar algunos de tus compromisos si es para algo bueno, pero para algo. El problema del gobierno, a mi juicio, de Jorge, en términos filosóficos, que no va para ninguna parte. Frente al bloqueo, ¿cómo desbloqueas lo que está bloqueado? Y hay 2 maneras, ampliar tu base y trazar una ruta. Y en tu caso puntual, yo interpreto que tus pies están en la socialdemocracia, no en el mundo de apruebo dignidad, por lo menos, no sé, en el último tiempo. Y si es así, ¿es lo que tiene que hacer la socialdemocracia, ir detrás de apruebo dignidad? Yo, como lo planteas tú, por supuesto que no ir detrás por ningún motivo. Yo lo que tienes que, mira, voy a hablar como estoy cada día más liberado, porque tengo cada día menos que ver con el debate, no por desprecio, sino porque me siento súper fuera del debate político. Me han pedido miles de entrevistas y no las doy, porque no tengo mucho que decir, y lo digo en serio. Este programa me parece un programa que se puede hablar con humor, con ironía y también con honestidad, sin ser criminalizada la opinión. Yo pienso lo siguiente, que los partidos debieran, no soy consejero ni soy comentarista, y no quiero serlo, pero yo creo que la política también es un asunto de trueque. Es decir, mire, yo te aporto mis votos en el Parlamento para explicarle un poco, decriptar el debate a la gente que nos escucha. Cuando uno dice lo que dice Jorge, que lo dice de manera rápida, sumarse, ir detrás del gobierno, es básicamente, son partidos que están negociando con el gobierno. Y están negociando una sola cosa, le están diciendo, te endoso mi apoyo irrestricto, te dejo de criticar, dejo de dar entrevista el domingo en el borde, dejo de polemizar contigo y te ofrezco mis diputados. Ese es el pacto. Uh-huh. La pregunta a cambio es, o estás pidiendo más cupos en el gobierno, eso lo hacen también los moros y los cristianos, también lo hizo la derecha. O negocias cuotas de poder, o que me parece a mí, que en la política a mí me gusta, y por eso nunca he aceptado ningún cargo, pones una idea. Dice, mire, yo me acoplo al gobierno por esta agenda. Pero te pregunto de vuelta, Jorge, tú que eres súper informado, o Lucho o Luz, o al público, búscame cuál es el vínculo entre acoplarse al gobierno a cambio de qué. ¿Cuál es? ¿Es una reforma tributaria de 2,5 puntos? Están diciendo nos cambiamos, nos acoplamos, porque leí hoy día que van a ir en lista única, ¿no es cierto? Sí. Es solamente por un problema de eficiencia electoral, o sea, para que no nos masacren tanto, dicen, para que no nos agarren a palos los chilenos, nos vamos a proteger porque la unión hace la fuerza. Yo agrego el problema filosófico. ¿Para qué? Yo lo que si fuera presidente del partido le diría, hola Gabriel, presidente, ¿cómo está? Mire, yo tengo poquísimos diputados, pero soy simbólicamente muy importante. Si fuera PPD, DC o Radical, mire, hagamos lo siguiente, nosotros nos vamos a sumar, vamos a dejar de joder, vamos a una sola lista, pero queremos 1, 2 y 3. Y eso es lo que creo que no está, y eso es lo que hace que la política pierda sentido y se vea todo patético. Es cuando ya, no sé si a ustedes les parece, pero es que no entiendo cuál sería la noticia. ¿Van en lista única para qué? Y pareciera que es solamente para ser más eficiente en el voto. Sí, yo creo que finalmente es para evitar una masacre electoral a lo mejor en la siguiente municipal. Y con eso agrego, y con eso la extinción de estos partidos, porque también se va a tener que esperar qué va a ocurrir con, obviamente, el proceso constituyente respecto del sistema político. También los expertos han ido votando, recordemos que ya el anteproyecto está a punto de salir, la próxima semana ya estamos a 7 de junio. Y obviamente, si en el plebiscito sale exitoso este proceso y cambia
el sistema político, cambia el sistema electoral respecto de los umbrales, de la manera, cómo van a funcionar las coaliciones, las federaciones. Algo hablaba. Hasta ahora 5%, 8 parlamentarios con una cuestión media ponderada en el tiempo, o sea, te van a dar una elección con 4%. Con 4 y 4 parlamentarios. Esa va a ser la transición. Y también va a depender de eso, porque si, como dice Marco, el objetivo es solo electoral, o maximizar para no desaparecer, es distinto a unirse y hacer una lista única bajo un proyecto común, un proyecto político común, una visión país común, con una base mínima que les permita gobernar los próximos 3 años. Recordemos que ahora vamos a tener el día jueves la cuenta pública y vamos a ver si ahí el relato, la ruta de la cual habla Marco se hace explícita con promesas más realistas y más acotadas. Ahora, yo siento que si en la vereda al frente va a haber una lista única, le pone una presión tremenda a Chile Vamos para que empiece la conversación con republicanos. No me mire así como mirando por el lado. Te gusta hacer las preguntas difíciles. Yo creo que son dos contextos distintos. Creo que en nuestro caso, lo hablábamos la semana pasada, Chile Vamos tiene que tener un rol también ahora en la constituyente y respecto de los temas relevantes que son muy de la derecha, pero también de reordenar las fuerzas de Chile Vamos en torno a las dos problemáticas que tiene hoy día el país. 3, incluyo el proceso constituyente, que sabemos que republicanos, obviamente, por el peso que tiene dentro de los consejeros, va a tener que guiar este proceso, tiene una gran responsabilidad en que sea exitoso, esa es mi apuesta, y por lo tanto Chile Vamos, que tiene estos 11 votos dentro del Consejo, que van a ser los que van a finalmente tener los 2/3 requeridos para ir aprobando lo que vaya pasando ahí, tiene que hacer de ese rol un rol también fundamental, que no se mimetice con lo que hace Republicanos, que tiene que tener un rol ahí evidente, pero también ellos que vamos a estar al medio como Chile Vamos a tener que cumplir un rol de que la apuesta que hicimos de que crear un nuevo proceso, de generar un nuevo proceso constituyente sea exitoso. Dicho eso, está el tema económico y está el tema de seguridad, que son propios también de la derecha, y ahí en eso se tiene que rearmar, reorganizar en un relato como centro derecha. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando Manuela? ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando Porque Manuela? mi hija se va, no quiere dormir conmigo, se va a una casa de unos amigos y está haciendo su maleta. Está buscando aquí, no se te ve. Ahí está. Hola. Pero ¿estás bajando tu maleta? Sí, ya voy. Pero esa está pesada. Perdona, esta es la vida doméstica. No, y cierro con una ¿Está muy idea a pesada? propósito de... Sí. ¿Está muy pesada? ¿Cuál es la que tiene sus cosas? No Es sé la maleta del cuándo- gobierno, es la maleta del gobierno. ¿Qué tiene la maleta? A ver, abra la maleta. La maleta- No tiene la- nada, está pesada pero no tiene nada. La otra. Esa es la maleta del No, la gobierno. otra chica. Perdón al público. Estamos en lo que no lo ven, estamos con mi hija que está yendo a la casa. 2 veces se ha ido a la casa. Ya se fue una vez, ahora se fue de Chile y ahora se va de mí. No quiere estar conmigo. Se va a caer. Oye, ¿Todo bien? y eso. Ay, perdón, acá estamos. Y eso entonces, Luz Poblete va a crear un desafío. No sé si al nivel de tener una coalición proyectable en el futuro que integre ideas y sea profunda, pero a lo menos va a tener que tener una inteligencia electoral que le permita no pisarse si es que al frente van a tener una coalición en una sola lista en elecciones que son unipersonales, como es el caso, por ejemplo, de los municipales y de los gobernadores. Así es, y yo creo que ellos han hecho un buen trabajo en términos de marca y nosotros tenemos que volver a hacer atractiva a nuestra marca como Chile Vamos. Entonces, si es así, creemos que la conversación y el rol que tengamos en el proceso constituyente, yo creo que también va a definir un poco cómo hacer atractivo también la próxima elección municipal, el trabajo territorial y electoral, inteligencia electoral que hagamos de aquí, ahora, ya, que en eso están trabajando también todos los partidos para tener buenos representantes en las municipales y ahí generar una estrategia que, como dices tú, no necesariamente la estrategia electoral pasa por un pacto electoral. Sabemos que hay distintas maneras de hacerlo, como por ejemplo están los pactos por omisión, ¿verdad? Que deja ser a cada uno de los partidos, en este caso a una coalición y a un partido, que no necesariamente tienen que estar juntos en las elecciones, pero sí ser mucho más inteligente de, en principio, por ejemplo, recuperar las gobernaciones regionales, los municipios que se Chile perdieron la Vamos pasada. tiene un solo gobernador. El caso tiene un solo gobernador, las otras 15 son de izquierda o centro izquierda. Entonces, por ahí hay que ser mucho más inteligente y pensar fuera de la caja. Marco Antonio Enríquez Ominami, ahí llevando maletas para allá y para acá.
Oiga, a propósito, para hacer la analogía con las maletas, esta semana tenemos la cuenta del presidente del 1 de junio, ¿no es cierto? Cuestión que me alegro mucho, además que se haya separado del 21 de mayo y le demos la importancia puntual al 21 de mayo y lo separemos de los anuncios del presidente. Tomando en cuenta el panorama político, ¿hacia dónde debiese apuntar el presidente este 1 de junio? ¿Debiese apuntar a los, voy a decirlo entre comillas, que nadie se enoje, pero a los logros del gobierno? ¿O tenemos que apuntarlo finalmente a soñar? Y que otra vez el presidente y su gobierno a lo mejor encanten para ir más allá finalmente de ese 30%, que es la base de sustentación hoy día del gobierno, que va a seguir siendo así. Yo veo difícil que sea menos de ese 30%, pero claramente necesita una base superior para sacar adelante las reformas que necesita en los 2 años y medio que aún quedan. Yo nunca he creído que los gobiernos deban, en el ejercicio de su gobierno, dejar de hacer publicidad. Creo que la timidez no ayuda a los gobiernos. Hay que hacer mucha publicidad. Yo no sé si haría un recuento de lo logrado si del 100% del tiempo. Creo que eso es perder tiempo. Porque el ser humano, eso no es un asunto chileno, es un tema de la humanidad. Somos unos neuróticos y lo que ya tenemos lo consideramos adquirido, es pasado. O sea, recordar que hiciste tal cosa no emociona a nadie. Más bien, creo que frente al nivel de bloqueo que tiene Chile y de sinsentido del debate económico y social, estamos en un momento del sinsentido, es clave tener una ruta, un sentido, que el presidente diga esto va a trazar mi ruta, esto va a ser mi camino. Y creo que él tiene una oportunidad de ser escuchado por gente como tú, por ejemplo, fuera de broma. En esos ritos republicanos hay un grupo, no todos los chilenos, hay gente que escucha el mensaje ese día. Ese mensaje es el que yo creo que es la oportunidad de ser escuchado con esta sinfónica de maleta que escucho atrás, que me ayuda en el discurso. En la concentración del... No tenés para qué pelearte con la maleta. Tenés los gritos con la maleta. Perdón, es que estamos en un solo espacio. Entonces, estamos felices, pero no nos llevamos bien ahora. Estamos en un momento de divorcio padre-hija. Ya. Se viene el Día del Padre. Se va. Soy del Día del Padre. ¿Cuándo el Día del Padre? Manuel, el Día del Padre, para que te emociones. ¿Cuándo el Día del Padre? Alrededor del 19, 20, sí, ese fin de creo semana. Creo que el 19. Creo que el domingo no sé 19. Tercer domingo de junio. 18 de junio. 18 de junio. 18 de junio, Manuela. Sí, un buen momento para el reencuentro. Así que para se va a quedar ritos más tiempo tu padre. Dice que te para vas a quedar celebrar más contigo. aquí. Vamos a quedar contigo esperándote hasta el 18. Esperando el Día del Padre. Que te espero. No sé qué me dice que me vayas. Lo único que me pide es que me retire. No pienso ir, protesto. Luis Fraile, vamos a hacer una pausa comercial en Chile Público y volvemos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. De vuelta en Chile Público con los amigos de Bacru, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Es un software en la nube que permite crear, modificar y administrar la documentación laboral de sus trabajadores, tales como contratos de trabajo, anexos, permisos laborales, comprobantes de vacaciones y todos los que sean necesarios, pudiendo ser generados directamente desde las principales áreas de tu empresa. Nos enfocamos en los procesos que realmente consideras importante. Bacru.com. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales y 100% municipales. No te olvides de descargar la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. Como se hace muy fácil en tu celular, ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Como es habitual, la señora Luz Poblete, directamente desde la Universidad de San Sebastián, directamente de la Facultad de Economía y Gobierno, y también, como es tradicional, en algún lugar del mundo y vía Zoom, el señor Marco Antonio Enríquez Ominami, ¿no es cierto? Como buen día martes. Luz Poblete. Fíjate que nuestro contertulio del día lunes, el señor Felipe Alessandri, escribió una columna el fin de semana que hablaba de fusionar definitivamente los partidos de Chile Vamos, Evópoli, RN, UDI, transformándolo un poco
en el PP español, a propósito también de las elecciones que estuvieron ahí cerca de Marco. De las elecciones municipales, donde a la centro-derecha le fue bastante bien. Porcentualmente el Vox subió la votación, y quien resintió claramente aquellas fue el gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, tanto así que convocó rápidamente a elecciones. Marco hacía alusión a eso, que claro, cuando se producen estas ollas de presión en los gobiernos no presidencialistas, por el caso de Chile, parlamentarios, existe rápidamente también una medida que le saca presión en ese momento, como lo es el anticipar, por ejemplo, las elecciones. ¿Hay agua en la piscina finalmente para algo así? También se ha discutido mucho esto de las federaciones de partidos. Bueno, yo creo que cuando uno está en pleno proceso de transformación política y cómo está cambiando rápidamente además nuestra geografía política, yo creo que no hay nada que puedas descartar en primera instancia. Yo creo que hay que analizarlo. Yo insisto en que primero tenemos que ver cómo queda el sistema político en el nuevo texto constitucional, porque eso también va a depender cuáles van a ser las decisiones que tomen los partidos a propósito también de unas elecciones más masivas y importantes también, que son las elecciones locales del próximo año en las municipales, donde se eligen más de 2.000 concejales en todo Chile, más los 345 alcaldes. Entonces creo que es importante tener esas dos informaciones antes de tomar una decisión. Pero eso no quiere decir que no se vuelva a revisar también cómo se van a configurar los partidos políticos. Yo soy de las que cree absolutamente en la existencia de los partidos políticos, creo también en la fuerza de las coaliciones. Nosotros no hemos vivido las últimas generaciones el tema de las federaciones, así que ahí tendría que como estudiarlo un poquito más. Sí, el sistema político. Sí, claro, entendiendo que no solamente está atomizado, sino que está fragmentado, y eso ha traído problemas de gobernabilidad, pero eso tiene que ver con el sistema, y ese es el sistema que se tiene que revisar a propósito de esta oportunidad tremenda que tenemos en el proceso constituyente de poder cambiar eso y tratar de mejorarlo para que quede más consistente y queden más equilibradas las fuerzas políticas. Ojalá todas representadas, todas las sensibilidades representadas. Alguien escribía el fin de semana a propósito del análisis de lo que tiene que pasar con la derecha en este tiempo, digamos, con todos los remesones que ha tenido la derecha desde que fue gobierno con Sebastián Piñera en esta segunda etapa, con todas las transformaciones sociales y también políticas, institucionales, y obviamente las elecciones son un importante termómetro de pensar de lo que va a pasar. Es que no necesariamente te tienes que constituir como un solo bloque en términos de una gran federación o una gran coalición, sino que la existencia de los partidos políticos pasa porque estén representadas todas las sensibilidades de la derecha. Yo no creo en la existencia de varias derechas, sino que creo en una derecha con una base que en sus matices son distintas sensibilidades, que van de las más conservadoras a las más liberales, como las que representa Evópolis. Y eso se tiene que ver cómo se va a configurar en las próximas, pero creo que hay cosas que tienen que pasar todavía como para tomar una decisión de esa naturaleza. Hay una experiencia no tan lejana, ¿no es cierto?, con lo que ocurrió con el Partido Nacional, en otro esquema, por supuesto, y a raíz de que estuvo muy acorralada la derecha en términos electorales. Pero siempre fue difícil esa convivencia dentro de la derecha entre liberales y conservadores. Sí, porque yo creo que tiene dos defectos la manera en que se ha comportado la derecha histórica de Chile, en la historia. A propósito que ahora estoy revisando nuevamente la historia, porque estoy haciendo un magíster que ha sido muy interesante porque me ha tocado poder volver a mirar las bases de la historia política de nuestro país. Lo decía a propósito, Marco, me acordó mucho de esa clase porque decía, bueno, la verdad es que somos históricamente un sistema presidencialista y eso te marca, tienes una cultura de hacer las cosas, y no sé si se pueden cambiar tan fácilmente, pero también tiene este arraigo de que la derecha tiene mucho de pelea interna, que le cuesta mucho separar los egos internos como para poder pensar en una coalición que realmente actúe como tal, que no sea solo un pegoteo de partido que quiere comerse a un partido u otro. Y yo creo que esa fue la vocación por la cual nació Evópolis, que vino a hacer crecer la torta de la centro-derecha, no a comerse la misma torta, si me explico, en términos del electorado y también en términos de qué es lo que representa una centro-derecha liberal, en este caso, y reformista, ojalá, en esa transformación, no hacerlo tan homogéneo, poder hacer los cambios, que nos atrevamos a hacer cambios profundos, y creo que por ahí también va la otra característica que ha tenido la derecha, que es
que es como representar el statu quo, el de no generar grandes cambios. Yo creo que por ahí también tiene que ir el relato a propósito de que Chile ha cambiado, de que estamos en procesos profundos, y ahí es donde tenemos que repensar en cuál es a propósito de lo que decías, Marco, del gobierno, nosotros también tenemos que repensar cuál es la ruta. ¿Para qué? ¿Para qué nos tendríamos que unir? ¿Para qué tendríamos que seguir como partidos separados? ¿Para qué? ¿Cuál es el proyecto país que le vamos a presentar a la ciudadanía, no solamente en las próximas elecciones municipales, sino que también llegar preparados para las próximas presidenciales? Marco Antonio, vamos a hablar dos de tus temas favoritos, los voy a juntar, que es de la derecha y el proceso constituyente. ¿Ah? ¿Qué mejor? Porque durante la semana vimos también declaraciones del presidente del Partido Republicano, hablando de que a él le parecía que el resultado que estaba teniendo la comisión de expertos versus la actual constitución, llámese Pinochet Lagos, él se quedaba con esta. ¿Ah? Le parecía más en la línea de lo que ellos están buscando. Y si bien es cierto, ha existido muchísimo acuerdo en el comité de expertos, desde el Partido Comunista hasta Republicano, la mayoría de las normas han sido votadas con una muy alta votación. Claro, es porque también muchos de los temas en que sabían que no iba a haber acuerdo o que iba a haber mucha pelea, y tomando en cuenta el tiempo muy acotado que tienen, fueron quedándose afuera. En eso, por ejemplo, está el capítulo de las Fuerzas Armadas. En eso está algo que a lo mejor a la gente republicana le hace mucho sentido y es muy válido, que es resguardar completamente el que está por nacer, a propósito también de los temas de aborto. Entonces, claro, se podría sufrir importantes modificaciones tomando en cuenta la mayoría con la que cuenta el Partido Republicano, incluso sumado a algunos votos de Chile Vamos. Literalmente pueden dejar escrito lo que quieran. El presidente Lagos hacía la reflexión obvia, pero siempre atingente, de que es imposible que de nuevo en diciembre esta cuestión salga rechazada. El alcalde Jadwe decía, de por sí ya yo voy a rechazar esta cuestión. Entonces, tengo la impresión que vamos a volver a tener la pelotera constitucional, a lo mejor sin el circo que vivimos en el primer proceso, pero no es casualidad de que el rechazo a la propuesta constitucional en las últimas 2 semanas haya subido 10 puntos. A lo mejor tiene que ver ahí las declaraciones en su momento del profesor Silva, no sé si alcanzaron a estar en encuesta las declaraciones de Arturo Esquela. Veo mucho menos optimista el panorama que 2 semanas atrás. Yo agregaría a los datos que tú das, y es que nunca una constitución, nunca un proceso constituyente, como lo quieras minimizar como convención constitucional, consejo constitucional, nunca un proceso triunfa con un ejecutivo ausente. Nunca un nuevo texto se aprueba cuando el ejecutivo no se vuelve constituyente. Los ejecutivos tienen que ser constituyentes. Me explico, no hay forma humana que tú divorcies la gestión del gobierno como si fuera la gestión del tránsito mientras se está discutiendo las reglas del país. El ente político más importante es el ejecutivo. Y el error del gobierno, a mi juicio, yo lo vengo diciendo, y en eso te tengo a ti, querido Jorge, y a Lucho, testigo, desde el inicio de este programa, que el gran error de Boric y del gobierno y de la coalición de ellos es no entender que tienen que jugar un rol que es su única tarea, que es entender que el plebiscito va a ser sobre ellos. El plebiscito no va a ser sobre el artículo, todo lo que describiste, querido Jorge. Todo lo que acabas de contar es inaudible para el que va a votar el día de la Constitución. Lo que va a ser audible es cómo está el gobierno, cómo está la economía y cuánto el gobierno pide que se apruebe el texto. Entonces, creo que el error del primer proceso constitucional fue, acuérdate, un mes antes, ¿cómo era? Una que se corrige, ¿cómo era el eslogan del gobierno? La reforma del, no me acuerdo, los 10 puntos. Aprobar para reformar. Bueno, ese fue, a mi juicio, y yo siempre lo cuento, que un día un taxista me dijo en el auto, me acuerdo perfecto, me dijo, Marco, yo voy a estar rechazo. Le digo, ¿por qué? Me dijo, mira, pues si usted me metió a mí en el barco, no tengo nada que ver con el gobierno, pero me dijo, pero si ustedes están corrigiendo el texto, ¿cómo le digo? Claro, me dice, acaban ustedes de decir que hay que reformar algo que yo tengo que votar. ¿Por qué voy a votar algo que ustedes reconocen que está mal hecho? O sea, creo que el sentido común se va a imponer con mucha dureza en diciembre si el gobierno no transforma esto en su gran causa. Y claramente Boric ha tomado la decisión de hacer cálculos electorales pequeños. Estuvo 23 días en silencio previo a la elección. ¿Por qué lo hizo? Pensó que quedándose callado
minimizaría la derrota, ¿no? Ujú. Bueno, es la mayor derrota en la historia de Chile. Nunca antes, nunca en la historia de Chile, la extrema derecha y la derecha había tenido tanta votación. Nunca. Ni Frei Montalva, que era un centro católico, le fue también en votos. Me refiero a votos, no porcentaje ni elegibilidad, votos. Entonces creo que yo tengo un pésimo pronóstico de lo que viene. Creo que Jadwe comete un error, eso sí, eso es típico de la izquierda con la que me toca marchar y caminar, que a mí me incomoda, que es la fiebre. ¿Para qué rechazas algo que todavía no has leído? O sea, y si te preocupa el vicio de origen, bueno, el Partido Comunista es parte del gobierno, de un gobierno que renunció al sistema previsional que terminaba con la AFP. O sea, si uno le hace un examen de grado a Jadwe, dura 2 minutos su solidez, porque ya está indignado con el diciembre a votar rechazo, pero igual es parte de un gobierno que aprobó el TPP, que habían dicho que no, que está contra los retiros, que habían dicho que sí, y que aplicó la ley de seguridad interior del Estado, y que dijeron ellos que Piñera era un terrorista, ¿cómo era? Terrorista de Estado, por aplicar la ley de seguridad interior del Estado. Bueno, entonces Jadwe se enoja para diciembre, se enoja con el gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Es que el Partido Comunista tiene cientos de cargos en el gobierno y un enojo con el gobierno cuesta plata y que votar rechazo es gratis. Esa es toda la diferencia. Tú dices entonces, para entender, que sobre lo que suceda en el Consejo Constituyente, que ahora ya no son expertos, sino que son políticos, o por lo menos vienen ya más de ese mundo, ese consejo va a estar supeditado a la marcha y suerte del gobierno. Independiente de lo que sucede, independiente si el Partido Republicano saca, no sé, las 3 causales de aborto, que el Partido Republicano mete un capítulo terrible de la Fuerza Armada y Carabineros. Sí, que, soy más brutal todavía. Renzi en Italia, Brexit con Cameron en Inglaterra, Santos en Colombia, Boric en Chile. Te puedo dar decenas de ejemplos de plebiscito en que nunca son sobre la pregunta, nunca se responde, nunca sobre el texto, son sobre representaciones de los textos, representaciones de la pregunta, y significa eso evaluaciones de los gobiernos. Los colombianos estuvieron 50 años en guerra en el tema de las FARC, hicieron un proceso de paz con un premio Nobel de la Paz, el proceso de paz primera que se logra, y cuando lo plebiscitan, querido Jorge, los colombianos dicen no gracias, no al proceso de paz. Escucha bien, no al proceso de paz. O sea, algo que hecho por la derecha, Luz. Santos en nombre de derecha. Santos, de buena fe, dice, ¿sabes qué? Voy a someter que el país me diga que sí o que no, premio Nobel de la Paz. No, le contestaron los colombianos. No es que los colombianos hayan odiado el proceso de paz, es que lo usaron para dar señales. Entonces yo creo que el país, y yo me considero en que tomo café leyendo política, me duermo pensando en política, me despierto pensando en política, tengo a mi hija aquí furiosa porque hablo de política, o sea, soy un tipo informado y me da lo mismo el debate constitucional hoy día. Me pierdo con los nombres, no lo leo, o si lo leo no me entra, no imprimo. Creo que estamos todos súper decepcionados, y siempre te he dicho en esta radio, Jorge, que es patético lo que estamos viendo. Estamos en un momento bloqueado y mientras el gobierno no cambie, da lo mismo. Podrán haber miles de páginas de los diarios impresos de buena fe hablando de lo que está en juego, y al final el voto se va a resolver sobre el gobierno. Ese es el problema. No tiene solución. Yo incluso creo que cuando ganamos 80-20 era mucho más un voto contra Piñera que un voto por una nueva constitución. Era tal el enojo con Piñera en octubre del 2020, y yo me acuerdo de haber sido un asiduo panelista de matinales y de debates públicos, y siempre mi estrategia fue decir, vote contra Piñera, vote apruebo. ¿Te acuerdas? Que era vota nueva constitución. sí. Y funcionaba a la perfección, pues la gente decía, no, que el gobierno cambie. Apruebo era contra Piñera. Y eso que Piñera había tenido ministros que habían votado, acuérdate, que llamaron a votar apruebo. Aún así se instaló como una elección muy sobre Piñera. Yo creo que lo mismo le pasa a Boric y le pasaría a Luz si es presidenta mañana. Por eso creo que es un enorme error de la moneda creer que ellos se pueden, ¿cómo se dice? Quedar callados, hacer un calculito de, y además trucos periodísticos patéticos de la moneda. El presidente se queda 23 días callado, y si se queda callado, la gente va a decir, no, ahora sí. Voy a responder la pregunta. El gobierno se quedó 23 días mudo y fue la mayor paliza de la historia. Y te advierto algo, la derrota de nuestra puede ser aún peor en las elecciones de gobernador y alcalde, porque son cargos uninominales. Uh-huh. Esta paliza fue mediana porque la pregunta era abstracta, era elegir consejeros a alguien que, hasta a mí que soy politizado, ya me confundo. ¿Cómo se llama? ¿Consejo Constitucional? Sí.
ya me pierdo con todos son 24, mira Lu, hay que ser ingeniero para entender esto, hay 24 expertos en los bordes, la comisión técnica. Imagínate que nosotros no lo recordamos, yo por lo menos no recuerdo bien. Anda a pedirle a la gente que vive con 300 lucas al mes que esté con un papel, mira, entonces voy a votar. Nada. Yo creo que esto se va a dinamitar en diciembre si el gobierno no cambia actitud. Y da lo mismo todo lo que se debata, en términos bien provocadores lo digo, si el gobierno no hace de esto su principal batalla. Pero el gobierno, ¿qué le queda finalmente? ¿El gobierno tiene que ir detrás del apruebo? ¿El gobierno tiene que ir detrás del rechazo? Yo tengo la impresión que el gobierno, y esto es una pregunta para ambos, tengo la impresión que el gobierno va a hacer lo mismo que para la última elección de consejero. Va a tomar palco. Porque claramente no va a ser un texto que el gobierno reconozca como propio. Va a estar lejos de eso. Pero también va a entender de que un nuevo fracaso constituyente le puede significar un nuevo golpe también al gobierno. Es que ahí está la paradoja que tiene el gobierno, porque él quería a toda costa, recordemos que fue para mí protagonista de la campaña